Shabbat Shalom. Pongámonos ante la presencia del Señor en comunión, relación, intimidad con Él para presentarle nuestra oración. Padre, bendito seas, porque eres tú que nos concedes esta maravillosa gracia de poder estar aquí, para poder recordar y celebrar ese día que tú nos mandas a que recordemos y celebramos como día de Shabbat, día de reposo y descanso, pero para ti, para que nos olvidemos de todas las cosas que nos puedan afectar durante la semana. Que este día sea para tener una comunión, relación, intimidad contigo a través de tu palabra, a través de la alabanza y especialmente, Señor Dios, para obedecerla de manera absoluta e intencional. Perdona a todos y cada uno de los pecados en que hayamos incurrido, pues hemos pecado, lo confesamos, lo hemos hecho de pensamiento, de palabra, oración y omisión. Y tú conoces y sabes las veces que lo hemos hecho y las consecuencias de los mismos. Pero por tu infinita misericordia y piedad, clamamos ante ti y presentamos los maravillosos méritos que nuestro Señor Yeshua llevó a cabo cuando padeció, sufrió, murió y derramó su sangre bendita para pagar el único precio por todos los pecados de la humanidad y así satisfacer también tu divina y suprema justicia. Por todo ello, Padre, lávanos, límpianos y perdónanos de toda desobediencia, de todo delito, de toda rebelión en que hayamos incurrido y danos la gracia de sentir verdadero arrepentimiento y un deseo, Señor Dios, intencional de andar en tus caminos. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, Padre. Amén. Nuestro estudio de hoy va a estar relacionado con la parashá que corresponde al día de hoy, que es la parashá número 2. En el grupo de la congregación, pues yo les recordaba de que leyeran esa parashá. ¿Cuántos lo leyeron? Alabado sea el Señor. Espero que el Señor dé la gracia a todos de que cada sábado lo lean. Porque la Sagrada Escritura nos manda de que cada sábado debemos enseñar aquí la Torá. ¿Sí? Y tradicionalmente, pues los estudios de la Torá, que son los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la Torá. Y esa Torá, esos 5 libros, se han dividido en 54 porciones. Ya el hermano Miguel en la vez pasada enseñó la primera porción o parashá, número 1, que se llamaba Bereshit. ¿Sí? Nosotros que somos una congregación que tenemos como fundamento el seguir los pasos de la Torá, seguir los pasos del Mesías, queremos ser obedientes a ese mandato de las Escrituras y en lo que no más que sea posible, pues trataremos de que aquí estudiemos las parashá correspondientes de cada Shabbat, que realmente son un tesoro de muchas enseñanzas que nos deben llevar a la obediencia, a aplicar esas enseñanzas para realmente andar como anduvo Noé, que es el tema de hoy, en los caminos y en la obediencia al Señor. Esa palabra parashá significa porción. ¿Sí? A la parashá también se le une otra porción que se llama la Haftará. Esa porción está contenida en el Tanakh, la complementación de lo que se trató en cada parashá. Entonces,
parashá tiene su correspondiente hatará. Entonces la parashá de hoy es la número 2. Su título en hebreo es Noah, que traducido al español es Noé. Esa parashá de nosotros, de que corresponde hoy, va del capítulo 6, versículo 9, al capítulo 11, versículo 30. Y la hatará correspondiente va en el libro de Isaías, capítulo 54, desde el versículo 1 hasta el capítulo 55, verso 5. Miren, esta parashá de hoy, la parashá número 2, es una de las parashás más complejas que hay de las 54. Y es compleja porque allí se suceden una cantidad de eventos que han sido objeto de interpretaciones y de contradicciones, entre los diferentes eruditos y estudiosos de la Torá. Me gustaría detenerme en cada uno de esos eventos y de pronto pues tratar de dar un poco de luz, pero por la economía del tiempo no vamos a poder hacerlo. Mencionaré algunos que son los más comunes y lo voy a hacer con el objeto de que les sirva como una manera de que ustedes traten de dilucidar esas cosas con ayuda, discernimiento espiritual, con ayuda del Ruach Kadosh. Entonces, primeramente, pues, cuando nosotros vemos en nuestra parashá, ¿sí?, de hoy, encontramos de que allí se menciona la genealogía de Noé, ¿no? Ahí comienza el versículo 1, en 6:9, dice: estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto, entre sus contemporáneos no andaba en Dios. Entonces vienen de que todos los hijos de Noé y todas esas cosas. Si uno hace un estudio muy juicioso y muy cuidadoso, vamos a encontrar de que entre nuestros primeros padres, entre Adán y Noé, pasaron 10 generaciones. Y hay algo muy importante, que entre Noé y Abraham también pasaron 10 generaciones. Fíjate cómo Noé viene siendo como la parte media entre esas dos generaciones. Ya. Adán y Noé, 10 generaciones. Noé y Abraham, 10 generaciones. Entonces, como íbamos a hablar sobre algunas cosas que nos han puesto de acuerdo algunos eruditos, vemos aquí en el primer versículo, dice: estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto, entre sus contemporáneos. Algunas versiones dicen generaciones. Y en algunas versiones, en vez de perfecto, dicen, algunos la tienen, justo y ¿qué? Algunos tienen, Justo e intachable. Justo e intachable, ¿sí? Justo e intachable, dicen en algunos, ¿sí? Entonces, algunos dicen también íntegro. ¿Ya? Íntegro. Algunos eruditas dicen de que él no podía ser perfecto, porque las Sagradas Escrituras dicen que el único perfecto es
Dios. Entonces, pues, ahí entonces sería utilizar otro término. Podríamos decir que perfecto con ojos humanos, con discernimiento humano, más no con ojos espirituales, porque con ojos espirituales y discernimiento espiritual tenemos que llegar a la gran verdad absoluta de que el único perfecto es nuestro Señor. Todos los demás no, son imperfectos. Todo lo que yo creo era imperfecto. También, pues algunos eruditos dicen de que hay una discusión porque algunos se van mucho más allá y dicen, no, de que era totalmente íntegro 100%. Luego dicen, no era tan íntegro 100%. Y tenía que ser así, ¿por qué? Porque pues Noé traía la semilla genética de la pecaminosidad, ¿verdad? Como la traemos todos. Entonces, evidentemente no podríamos decir que en algunas ocasiones no haya tenido de pronto una ocasión de pecado. Y lo vemos, de hecho lo vemos, que cuando después del diluvio, ¿qué es lo que hizo él? Sembró unas uvas, sacó vino y se emborrachó. Al emborracharse, ¿qué pasó? Pues no obedeció los principios del Señor, porque los principios del Señor dice, hombre, tú puedes tomar vino, pero no peques. ¿Qué es el pecar? Emborracharse. Ya podríamos decir que aquí Noé pecó, tomó vino, tomó en demasía y se emborrachó, lo cual pues es pecaminoso, dice, porque la Sagrada Escritura es muy clarito, dice, pues toma vino, pero no te embriagues. ¿Ya? Y llama la atención que precisamente tan reciente de salir del diluvio y enseguida, ahora, he de presumir de que no era un labrador, cultivaba la tierra, pues no se puso a sembrar la yuca primero para el alimento, los frijoles, el guandú, ¿sí? La zaragoza, ¿sí? Esas cosas, y lo que hizo fue lo primero que sembró, e inclusive podría decir uno pensar de que sembró una porción de vino allí de uva para comer y de pronto para hacer vino y celebrar el Shabbat o cualquier otra fiesta o algo. Pero no, hizo todo un viñedo. Un viñedo es una gran extensión. ¿Ya? Entonces fíjense cómo podemos decir de que y con aquellos eruditos que pues no era. Y evidentemente tenía que ser porque el único perfecto es Dios. Bueno, hay otra cosa también importante, y ahí sí que es bastante compleja y ahí sí hay muchas controversias y muchas explicaciones en lo que tiene que ver de lo que sucedió después de que se emborrachó. ¿Sí? Después que este, vamos a ver ese evento. Dice, vamos a leer desde el 20. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Ni siquiera dijeron, no, pues un poquito, una viña. Una viña es todo un cultivo grande. Y bebió el vino y se embriagó. ¿Sí? Ese es el 18, el Génesis 9, 20. 9:20. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Ojo, plantó una viña. Ni siquiera un poquito, toda una viña. Bueno, y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Se desnudó en medio de su tienda. O sea, en la tienda donde él vivía con su esposa y sus hijos y sus nueras, su esposa. Miren, tradicionalmente en el pueblo hebreo, pues eso era malo, eso no era correcto, desnudarse dentro del interior, ¿sí? Sobre todo desnudarse ante la vista de todos los demás. De hecho, todavía eso existe. Nosotros los padres pues tenemos que cuidarnos de no desnudarnos ante tus hijos, ¿sí? Tener el pudor ese que debemos tener y que eso es como que es algo intrínseco y natural en uno. Entonces, piense lo que causa la borrachera. La borrachera hace perder
todo discernimiento espiritual. ¿Sí? Y se llega. Entonces, por eso es que nosotros debemos cuidarnos de que todas las cosas sean con discernimiento espiritual. Y para que uno no pueda caer en discernimiento humano, debemos de evitar desobedecer los principios y fundamentos del Señor. Es la única manera que a ti te garantiza. Si tú quieres no equivocarte en la vida, en todas tus cosas, pues debes darte la pela de obedecer de manera absoluta e intencional la Torah. Es la única manera que te puede garantizar a ti de que no te vas a equivocar, y al no equivocarte vas a evitar de que vayas a pecar. Pues aquí Noé rebasó los límites. Dios es un Dios de límites. Pues, Dios no está diciendo que podía tomarse su poquito de vino antes de desayunar, antes de comer, antes de alguna cosa, o en caso de una fiesta o algo, pero no, se metió su borrachera y se desnudó. Fíjate lo que llevó el no andar en los caminos del Señor, el no andar en la obediencia del Señor, lo cual quiere decir que toda desobediencia trae consecuencias. Necesariamente toda desobediencia trae consecuencias. No hay absolutamente ninguna desobediencia que no traiga consecuencias. Las consecuencias se dan tardías o tempranamente, pero de que se dan, se dan. Ley espiritual. Eso es una ley espiritual. Así que, hermanos, no olviden, toda desobediencia trae consecuencias. Y sigue en el 22. Y Cam, padre de Canaán. ¿Canaán quién era? ¿Sí? Padre de Canaán. ¿Canaán quién era? Hijo de Cam. Hijo de Cam. ¿Y Cam era? Hijo de Noé. Hijo de Noé. ¿Sí? Vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Aquí es donde viene la gran polémica. Algunos eruditos dicen de que lo que hizo Cam fue que se acostó con su mamá. Y se basan allá en el libro de Levítico, en donde dice que digamos de las desobediencias que no debes descubrir, dice, no debes descubrir la desnudez de tu mamá, de tu papá, de tu hermana, bueno, ahí está una cantidad de cosas que están en el Levítico, ustedes lo van a encontrar allá. Entonces, en esos términos en que estamos hablando allí de Levítico, descubrir la desnudez sí evidentemente es tener relación sexual, o sea, en el pensamiento hebreo, tener una relación sexual es descubrir la desnudez. ¿Ya? Pero entonces yo me puse a estar mirando varias versiones y fíjense que aquí dice vio. ¿Sí? Y en Levítico dice descubrir. Ahí es donde está la cuestión de la contradicción, en donde algunos sostienen que no es la misma cosa ver que descubrir. ¿Ya? Entonces, bajo ese patrón de concepción, podríamos decir que se cae entonces de que Can lo que hizo fue que tuvo una relación sexual con su mamá, lo cual es aberrante, ¿verdad? Entonces, evidentemente vio de que el papá estaba desnudo, que entre otras cosas tampoco era cosa permitida, era una cosa que no se debía hacer en la tienda de campaña delante de los que estaban allí. Y aquí claramente dice, vio la desnudez y se lo contó a sus hermanos que estaban afuera. Le dijeron, hombre, la tradición era que si por algún accidentalmente tendrías la oportunidad de ver la desnudez de alguno de estos personajes, tu padre, tu madre, tu suegra, tu hermana, y esa cuestión era tratar de cerrar los ojos
y dar la espalda. Este no, este se quedó mirando y sobre todo pues con burla se lo contó a sus hermanos. Y dice, entonces Sem y Jafet tomaron un manto y lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Claramente nos estaba diciendo de que era una desnudez del padre. Aquí se cae, pienso yo, se cae la otra teoría de que Hueque tuvo relación sexual con la mamá. ¿Sí? Puesto de que en Levítico es descubrir, aquí es ver. Y con esta explicación del 23, pues vemos de que afianza más esa posición de que lo que Hueque vio. ¿Sí? Dice que cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo, malditos sea Canaán. Ahí está la otra contradicción. ¿Por qué va a maldecir al nieto? ¿Quién fue el que vio la desnudez? Canaán. Y vas a maldecir al nieto. Entonces esto aquí se podría caer porque las Sagradas Escrituras enseñan también que a los hijos no se les puede hacer culpables de los pecados de los padres. Ya. Entonces, le estoy mencionando todas estas cosas porque dentro de los estudiosos y eruditos de la Torá se encuentran estas clases de teorías y estas clases de contradicciones. Pues yo personalmente mantengo una posición y es que pues a la larga pues uno no sabe en realidad qué fue lo que sucedió. ¿Sí? Aquí podemos solamente tratar de como que de creer, ¿sí? Sin tener certeza y evidencia. De todas maneras, esto no, para nosotros no debiera ser tanta importancia esto porque esto no significa algo importante para la salvación nuestra. Lo fundamental para nosotros es obedecer los principios del Señor y tratar de obedecer de una manera absoluta e intencional en todos los momentos de nuestra vida, pero con un solo propósito, de alcanzar la vida eterna. Eso es lo que debe ser la preocupación de nosotros. Pero sí quiero mencionar estas cosas para que ustedes, pues si quieren, hagan sus diferentes estudios y de pronto en un momento dado, pues nos podíamos reunir y tratar de dilucidar a ver cómo fue la cosa. Ya. Entonces, otra situación que también se ha prestado a discusiones y contradicciones es que dicen de que Canaán, la maldición de Canaán fue de que de Canaán, como Canaán era morenito, ¿sí? Canaán era más oscurito que todos los demás. Dicen que de Canaán salen todos la raza negra. Entonces se basan de que porque Canaán era morenito o era más oscuro, ¿sí? Se dicen que todos los negros son malditos. ¿Ah? No, pues algunos se atreven a decir eso, cosa que no creo porque Dios no hace diferencia entre personas. ¿Ya? Bueno, otros también dicen de que a partir de nuevo es que realmente se formó la humanidad. Y sostienen de que fue que se formó la humanidad porque en el diluvio murió todo el mundo y quedaron ellos. Entonces de ahí es parte de la humanidad. Pero resulta que de dónde viene Noé. Viene de Adán y Eva. Sí, entonces pues, ahora que el diluvio se llevó a todas las personas y que de pronto a partir de nuevo es que se vinieron a formar las 70 naciones y todas esas cosas. Y de hecho lo vemos ahí más adelante en la Torre de Babel, ¿sí? De que Dios allí confundió el lenguaje. ¿Y cuántos lenguajes? Bueno, 70 lenguajes porque eran 70 naciones. ¿Ya? Entonces, y les estoy diciendo estas cosas para que no los vaya a coger fuera de base cuando escuchen estas cosas.
pero pensé que es importante ponerlas en conocimiento. Entonces, vayamos al grueso de nuestra enseñanza. Vamos a leer en nuestros libros el primer versículo de nuestra parashá. Génesis 6, capítulo 6, versículo 9. Nos dice: Noé, hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos, y vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. La palabra justo en hebreo describe a una persona que por fe vive en obediencia a la ley de Dios. Eso es ser justo. Que por fe ¿a quién? De lo que dice Adonai. Vive en obediencia a lo que él dice. Precisamente eso fue lo que hizo Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Oyó, creyó, o sea, tuvo fe en el Señor y obedeció. Ya. Eso debieran ser las tres máximas de nuestra vida. Oír, pero no oír cualquier cosa. ¿Sí? Oír solamente la palabra absoluta del Eterno. ¿Sí? Creerla y obedecerla. He ahí tres principios fundamentales y esenciales para todos y cada uno de los momentos y circunstancias de nuestra vida. Noé andaba con Dios en integridad y justicia, pero en un mundo perverso y hostil a Dios y su justicia. Por eso fue que Dios le dio esa connotación de hombre justo. ¿Por qué? Porque marcaba diferencia con toda la generación que les rodeaba. ¿A qué les parece a ustedes esto? Pues se parece a los mismos tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo en medio de una sociedad perversa y una sociedad hostil a Dios, que olvida su justicia. Eso. O sea, esa generación perversa de Noé se está viendo hoy igual. Y todo lo de la generación de Noé, ¿qué era lo que hacían? Vivían en inmoralidad, vivían en violencia y vivían en corrupción. Las mismas cosas han sucedido a través de la humanidad. No es nada nuevo. Siempre ha sido así. Y hoy en día estamos viendo esas cosas. Y de pronto las estamos viendo peor. Porque ya hay elementos que hacen de que todas estas cosas se perfeccionen más. La era virtual del internet, de la televisión, de la comunicación rápida. Entonces, si vamos a hablar de inmoralidad, estamos viendo inmoralidad en nuestro alrededor. Una inmoralidad es que si tú te casaste y que Dios está diciendo que es un solo cuerpo y una sola carne y que es un pacto inviolable, es una inmoralidad que tú vayas a pensar que te vas a divorciar. ¿Sí? Y mucho menos de salirse del matrimonio para ir a hacer vida marital por fuera de los parámetros de eso. Inmoralidad es lo que vemos hoy, de que se estén casando hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Sí? Inmoralidad es lo que nosotros vemos ahora, de que están aceptando la eutanasia. ¿Sí? Pues ese es un suicidio asistido.
No le cambiemos el nombre. Nos estamos acostumbrando, igual que de pronto sucedía y no, nos estamos acostumbrando a cambiarle el nombre al pecado. Le ponemos son otras cosas, equivocación, ¿sí? O le echamos las culpas a otro. Estamos viviendo esos tiempos también de nuevo. Le estamos cambiando el nombre del pecado. Una vez leía yo en la prensa, este famoso basquetbolista, uno de los más famosos basquetbolistas, Jordan. Ay, cuando estaba en su apogeo la enfermedad estaba en apogeo la enfermedad esta del SIDA. A él le dio SIDA y entonces pues lo paparazzi, ¿sí? Descubrieron de que tenía SIDA. Entonces cuando él se vio descubierto de que tenía SIDA, le cayeron todos los periodistas a hacerle entrevistas. Ay, y cuente cómo fue eso. Y dice, me equivoqué, no fui cuidadoso, fui un tonto por tener relaciones sexuales acá y no utilizar el preservativo, me equivoqué. No fue capaz de decir que había pecado. ¿Por qué? Porque andaba en fornicación. Fornicación aquí, fornicación allá, fornicación acá. Yo no sé si se sería también casado y andaba en adulterio tras adulterio. Entonces, como les dije anteriormente, toda desobediencia trae consecuencias. Ahí tienen la consecuencia de esa persona. Y llega al descaro de no llamarlo con su verdadero nombre, que es pecado, sino me equivoqué. No tuve cuidado. La próxima vez tendré más cuidado. ¿Ah? ¿Cómo les parece? Y así nosotros vemos, hace poco hace poquito, uno de los Nobel congresistas, no se lo cogieron allá en Cartagena a un hotel, ¿sí? Que iba a entrar con una muchacha de esas prepagos y peleó con todos los empleados porque no la dejaban entrar y resulta que las normas del hotel no era que no le dejaran entrar, sino que tenía que registrar el nombre de su compañera y se negó y les pegó y después vino la policía y todo. Y la famosa frase, ustedes no saben quién soy yo. Ustedes no saben quién soy yo. Y equivocadamente el que no saben lo que soy yo era decir de que él era congresista. Hombre, debía decir, ustedes no saben que soy yo un pecador. Se embriagó y quería seguir creciendo más, desarrollando más su pecado. Hermanos, no nos dejemos llevar de esa ola, de esa costumbre, de ese paradigma de querer cambiarle el nombre al pecado. ¿Sí? Y todavía mucho más allá, decir de que todos son buenos. ¿Sí? Entonces todos son buenos. Y las Sagradas Escrituras nos dicen que nadie es bueno. El único bueno es Dios. Miren, y esta situación de lo que pasaba a Noé y de lo que ha pasado durante todo el transcurso de la historia de la humanidad y que hoy la estamos viviendo, pues Yeshua nos los dice allí, vayamos allí la situación esa de lo que estamos hablando, lo encontramos en Génesis,
Váyanse a Génesis 6, vamos a salir un poquito de nuestra... Génesis 6, 11, 12. Sí, eso está contenido en nuestra parasha. Váyanse allí a Génesis 6, 11, 12. Mire cómo allí 6, 11, 12 está corroborando esta situación que vivían las generaciones de Noé. Génesis 6, 11, 12 dice, y la tierra se había corrompido delante de Dios. La tierra se había corrompido delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es lo mismo lo que estamos viviendo hoy. Toda carne está corrompiendo la tierra y la seguirá corrompiendo y cada vez más. Porque es lo mismo que vio Dios en ese entonces. Toda la tierra estaba correcta. Y hay una parte donde dice, en todo momento el pensamiento del hombre es hacia el mal. Continuo. Entonces, hermano, esto no es una advertencia para que nosotros estemos velando y orando y de una manera intencional tratar de andar en los caminos rectos que nos dice la Torá o que nos dice las Escrituras. En medio de todas esas tinieblas que había en ese momento histórico bíblico en que le tocó vivir a Noé, solo había uno como Noé que andaba en la luz. ¿Sí? Ya anteriormente les había dicho de que era imposible de que Noé estuviese de una manera perfecta andando en la luz, pero era el que intencionalmente trataba de obedecer al Señor. Mire, y esto, hermano, estas cosas nos enseñan que en medio de las tinieblas, cuando ustedes vean tinieblas en medio de ustedes, nosotros debemos establecer la diferencia, así como Noé la estableció. ¿Sí? Debemos establecer diferencia con todas las tinieblas que nos rodean. ¿Y cómo podemos marcar la diferencia? Podemos marcar la diferencia con esa obediencia intencional a la palabra del Señor. Porque debe ser intencional, no debe ser forzada. Debe ser intencional, que nazca del corazón de nosotros. Porque también hay personas que obedecen es porque lo forzan. Hay muchas iglesias que forzan a sus miembros a hacer cosas. Vemos, por ejemplo, que muchas iglesias predican, por ejemplo, la parte del diezmo y eso les predican una cantidad de consecuencias del infierno si no diezman. No, la Sagrada Escritura que debe nacer del corazón. Debe nacer del corazón el deseo de obedecer. No debe ser porque el consejero te diga esto y esto y esto. Hombre, si el consejero te está diciendo que tú andas andas en caminos equivocados, por lo menos una consejería debe ser de acuerdo a las Escrituras. El consejero no tiene nada que inventarse. El consejero solamente lo que tiene que hacer es recordar lo que dicen las Escrituras en la situación en que cada quien vive. Por eso es que no es importante que cuando se tengan problemas acudan a cualquier consejería. Va el psicólogo te dice, no, mira, el libre desarrollo de la personalidad, que tú te tienes que autoafirmarte y está la cuestión. Nada de esos conceptos, esos son conceptos de la ciencia que son discernimiento humano. La verdadera consejería debe ser consejería cristiana.
Por eso yo les recomiendo, hermanos, que en cada uno de esos conflictos que realmente a veces necesitamos una asesoría, vayan donde un consejero, vayan donde un psicólogo, vayan donde un psiquiatra, inclusive vayan a los médicos que tengan principios cristianos. ¿Sí? No podemos nosotros tratar de revolver lo que llaman por ahí popularmente la mazamorra con la sopa. No. Bueno, entonces nosotros debemos intencionalmente marcar la diferencia en todas las tinieblas de nuestras generaciones, a la manera como lo hizo Noé. Con fe, creyó y obedeció. A la manera como lo hizo nuestro padre Abraham. Oyó la palabra de Dios. Con fe la creyó y con fe la obedeció. Jamás, hermanos, jamás debemos imitar la corriente generalizada, porque la corriente te lleva al naufragio, te lleva al diluvio de tu vida, como le pasó a toda la generación de Noé. No utilicen ese falso concepto de que hago esto porque todo el mundo lo hace. Hombre, nosotros tenemos que romper ese paradigma de hago esto porque todo el mundo lo hace. Nosotros sí debemos hacer lo que hace otro para imitar a los otros que obedecen la palabra del Señor. Pero no podemos ir a imitar a aquellos que se salen de la cobertura de la obediencia de la palabra del Señor. ¿Sí? Y con mucha frecuencia yo veo como chofer que a veces está el semáforo en rojo y como ven de que no hay ni carro acá a otro lado, se van. Eso no está bien. Porque es que como nosotros nos acostumbremos nada más a hacer esas cosas que son lo que dice el Señor, dar a Dios lo que es Dios y dar al César lo que es César, que son normas del César, o sea, del gobierno, debemos ejercitarnos también, porque aquí la Sagrada Escritura nos dice hacer, ¿sí? Dale a Dios lo que es de Dios y dar al César lo que es del César. Marta, ¿recuerdas una vez cuando teníamos el otro carro? Íbamos por ahí por la 38 y entonces hubo el semáforo rojo, pero como no había carro, todo el mundo se fue, pero yo no me fui. Llegó otro, ¡pum! Y me pegó atrás. Y, ay, ¿qué pasó? Dice, no, yo pensé que usted iba a seguir. Dice, ¿cómo voy a seguir si el semáforo está en rojo? Ah, pero si los demás siguen, usted no. Dice, no importa. ¿Sí? Aquí no está la hermana Mau, recuerdo que estuvo ahí cerquita del taller del difunto. Allá me tocó y tipo me tocó pagarle el luz de daño, me hizo. Fíjense la cuestión. Ah, yo pensé que usted iba a seguir en rojo. ¿Por qué? Porque como los demás siguieron, porque no había más nada. Hermano, tenemos que acostumbrarnos a ser correctos en todo. En todo, no en algunas cosas. Hombre, porque así se va formando lo que yo me he inventado en decir el reflejo condicionado espiritual. El ejercicio de uno tratar de obedecer lo que hay que obedecer le va formando a uno una conducta correcta, una conducta a la manera de Noé, a la manera de Abraham, justo, como todos esos varones de los héroes de la fe, de la cual menciona menciona creo que es Hebreos. Ah, sí, Alberto, lo tienes por ahí. Léelo, los héroes de la fe. Nosotros debemos imitar a los héroes de la fe. No debemos imitar a los bárbaros de la generación nuestra, sino a los héroes de la fe. Aquellos que obedecen los principios y fundamentos del Señor. ¿Lo tiene? Dice, la fe es la constancia de las cosas que se esperan y la comprobación de los hechos que no se ven.
Por ella recibieron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar su ofrenda. Por medio de la fe, aunque murió, todavía habla. Por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte y no fue hallado porque Dios le había trasladado. Antes de su traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, habiendo sido advertido por la revelación acerca de las cosas que aún no habían sido vistas, movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Por la fe, él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Gracias, Alberto, démoslo ahí. ¿Se dan cuenta? La fe es el fundamento de nuestra obediencia. ¿Sí? Porque fe es creer lo que Dios dice. ¿Sí? Es lo que Dios dice, no lo que dicen otros. Va a decir algo. Así que ahora encontré un comentario dentro de la aplicación de la Biblia que decía que había varios escritores que tenían a Cam como una persona muy malvada y violenta, y que dicen los comentaristas, esto no es parte de la Biblia, pero es una posibilidad, decían que él le enseñaba a las personas a vivir como antes del diluvio. Y es posible que por eso, de todos los hijos que él tuvo, el que le seguía el caminado era este. Es una creencia, no una certeza y evidencia bíblica. Sí, de todas maneras, pues es bueno de que entremos a, de pronto un buen día de esto hacemos un conversatorio porque es bueno conocer esas cosas, ¿ya? Bueno, entonces miren, hermanos, eso de que yo hago lo que hacen nosotros, yo me pongo un tatuaje porque otro lo hace. ¿Sí? Ya. Yo soy partidario de la igualdad de género porque ya otro lo dice. No, eso no es así. Mire, eso es una falacia. Eso es una falsa justificación. Una falsa justificación que riñe contra los principios y fundamentos establecidos por el Eterno. Entonces, no vayan a creer en esas cosas. Noé vivió diferente a lo que predominaba en su generación. Totalmente diferente. ¿Por qué diferente? Porque él sí obedecía al Señor. Él, de manera intencional, trataba siempre de obedecer al Señor. Totalmente diferente a toda la generación que le rodeaba, que era una generación que vivía permanentemente en contradicción a la voluntad de Hashem. Y no tenemos que hacer ningún esfuerzo mental para que al mirar a nuestro alrededor veamos todas esas cosas que se veían en la generación de Noé. Basta con que miremos en las calles, basta con que miremos en las tiendas, basta con que miremos en las universidades, en los colegios, en las escuelas, ¿sí? Inclusive basta con que miremos algunos hogares. Y no vayamos tan lejos.
basta con que miremos algunas iglesias también, porque hasta allá ha llegado la corrupción. Hay algunas iglesias que están corrompidas, ¿sí? Y así basta con hacer esa sola mirada en el trajinar de cada día, en el trajinar de cada momento, para evidenciar, para tener la certeza y evidencia que todas las cosas que nos narran las Sagradas Escrituras que sucedieron en la época de Noé, en la generación de Noé, están igualmente sucediendo y de pronto peores. Lo cierto es que en muchas ocasiones, y en demasiadas ocasiones, seguimos los patrones aberrantes del mundo y no los perfectos de Dios. Cuidémonos de eso. No nos dejemos llevar de la corriente del mundo. No nos dejemos llevar de los valores aberrantes culturales del mundo. Nosotros ni siquiera debemos intentar hacer lo que hacen quienes andan en la oscuridad. Cuídense, ni siquiera debemos intentar. Debemos es huir, porque es que a veces como que nos exponemos a ir aunque sea por ahí en los límites, a que les vaya a pasar como lo que le sucedió a algunos del pueblo de Israel, cuando este brujo Balán, ¿verdad? Brujo Balán llegó y como no pudo el otro malvado de Balac, le dijo, bueno, pero dime algo para ver cómo hacemos caer a este pueblo. Y dice, bueno, pues traer a las mujeres y pónselas allí alrededor, ¿sí? Y entonces uno de ellos, supongo que varios de ellos, se asomaban por las ventanas nada más para ver bailar a esas mujeres y verlas cómo estaban vestidas y todas esas cosas y haciendo cosas que eran contrarias a Dios. No podemos ni siquiera intentar eso, mirar por las ventanas de lo que hacen esas cosas, porque nos puede pasar como a esos que estaban allí viendo. Tanto así que uno se atrevió a bajar y enamorar a una de ellas y después tuvo el descaro de venir acá para traerlas. ¿Y qué le pasó? Lo mataron. Y murieron un poco de personas por la desobediencia de uno solo. Entonces nosotros no podemos ni siquiera intentar asomarnos a ver por la ventana lo que hacen nosotros, porque los sentidos nos pueden traicionar. ¿Sí? Debemos huir. Aunque estamos en una fiesta, tómate un traguito. Eso no te hace daño. Y después uno se toma el traguito y se pone como alegre y después viene el otro y se embriaga y de pronto termina como Noé desnudándose. No solamente la desnudez física, sino la desnudez de toda su pecaminosidad. Entonces cuidémonos, hermanos. Entonces, intencionalmente, óigalo muy bien, intencionalmente tomemos a Noé como el ejemplo por imitar. En medio de estos tiempos de violencia, corrupción e inmoralidad. Porque si ustedes toman esa decisión, tengan la seguridad que es una decisión que tiene una trascendencia eterna. Porque si hacen lo contrario, tienen una consecuencia trascendental de perdición. Y esto de imitar y compararnos a la manera de Noé es válido, ¿sí? De imitar y compararnos con Noé es muy válido, porque el mismo nuestro amado Señor Yeshua HaMashiach nos hace la comparación. ¿Dónde? Vamos a Mateo. Mateo 24, perdón. Mateo capítulo 24. Vamos a leer el versículo del 38 al 38. Del 37 al 38.
Con voz de arcángel, hermano Alberto, léanos. Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En aquel entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será No, ya tomado. está ahí. Entonces, 24, 37, 38. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así como antes del diluvio, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que Noé entró en el arca. Miren, aquí nuestro maestro Yeshua nos dice que en los últimos tiempos, o sea, cuando estemos próximos a la segunda venida de Yeshua, la humanidad se comportará igual a como se comportaba en los días de Noé. Ojo, es una advertencia para nosotros. ¿Sí? Va a ser igual y de pronto hasta peor. Tú, yo, nosotros sabemos que el regreso de Yeshua cada vez está más cerca. No sabemos ni el día ni la hora, pero sí vemos de que está más cerca, está cada vez más próximo y nos estamos acercando. Oigan muy bien, nos estamos acercando a ese momento glorioso. Y Yeshua nos dice que nos demos cuenta que cuando Él regrese por segunda vez, los tiempos van a ser muy parecidos a los días de Noé. Es una advertencia. Es una advertencia que debemos estar en serio. Porque es una advertencia, pero Jesús está haciendo esa advertencia es para que nosotros no seamos actores de esa película. De esa situación de inmoralidad, de violencia y de corrupción. Vuelvo y les digo, no se necesita hacer ningún esfuerzo mental para darnos cuenta que los flagelos de la violencia, los flagelos de la inmoralidad y los flagelos de la corrupción están golpeando pero muy fuertemente a la humanidad actual. Y lo más triste, lo que más duele es que están golpeando a nuestras familias. Por eso hay que cuidar nuestras familias. Ojo, padres, jóvenes, esposos, tengan en cuenta que esto está golpeando ya a las familias. Tenemos que poner cerco alrededor de nuestra familia. Y ese cerco es el cerco de la palabra del Señor. Ese cerco es la Torá. No hay más nada. No podemos dejar que en el cerco de nuestra familia, que debe estar dentro de la cobertura de los principios, los fundamentos, los mandamientos, los decretos, las leyes y las ordenanzas y las fiestas del Señor, no podemos permitir que las generaciones perversas nos vayan a abrir portillos. Jamás debemos cuidar. Y la mejor manera de cuidar nuestra familia es mantenernos en la unidad de familia, como Dios lo mandó. La mejor manera también es la obediencia intencional y absoluta de los principios del Señor. Entonces, esposos, jóvenes esposos, hay que estudiar las Sagradas Escrituras, hay que oír las Sagradas Escrituras y ponerlas en práctica, obedecerlas. No se dejen tapar los ojos espirituales y abrirle los ojos humanos para permitir que sus hijos vayan a hacer las cosas que hacen las tinieblas.
Ustedes tienen que enseñar desde pequeño a sus hijos a hacer las cosas de la luz de Yeshua, la luz de la Torá, porque Yeshua es la Torá viviente. Desde pequeños tenemos que acostumbrar a nuestros niños a comer lo que mandó a hacer Yeshua, a vestirse lo que dice Yeshua, la Torá viviente. Eso es lo que... A celebrar las fiestas que mandó el Señor. No ir a celebrar otras fiestas. No ir a celebrar carnavales. No ir a celebrar y que el Halloween. Ir a celebrar y que el festival del guandolo. El festival del aguardiente, que la Navidad. No son fiestas del Señor, son fiestas que se ha inventado el mundo en medio de estas tinieblas. Y esto, hermano, ha sido siempre una constante en todos los tiempos de la humanidad. Todos los tiempos de la humanidad están advertidos, no es que sea ahora nada nuevo, es que ya, hombre, precisamente las escrituras, eso que está contenido en el Torá, en Génesis y eso es para que nosotros conozcamos de que la humanidad siempre ha sido corrupta, inmoral y violenta desde que Adán y Eva desobedecieron al Señor. ¿Sí? A la humanidad no le interesa para nada las cosas de Adonai. ¿Sí? Ella se encuentra ocupada y distraída en sus propios asuntos, en cosas materiales, en las necesidades del cuerpo. Eso es que anda la humanidad hoy en día. No son conscientes de que de repente le llegará el diluvio y el advenimiento de Yeshua. Todo el mundo vive pensando en la fiestecita. ¿Sí? Miren lo que pasó. ¿No se dieron cuenta lo que pasó en Salgar? Ahí ven. Unas fiestas a la manera de la oscuridad. Y creo que comenzaron un sábado, ¿verdad? Domingo terminó. Bueno. Por lo menos ellos dentro de ese concepto de la oscuridad ni siquiera respetaron de que el día de descanso para ellos es el domingo, que se supone que debía ser para el Señor, no, ¿sí? Ni siquiera dentro de su concepción equivocada de que el día de descanso es el domingo, porque para nosotros el día de descanso se llama Shabbat. ¿Sí? Ni siquiera creen en la gran verdad. ¿Cuál gran verdad? Que él, Yeshua, regresará, porque regresará por segunda vez. Y el texto que nosotros acabamos de leer ahora, de Mateo 24, del 37 al 38, nos asegura que existe un factor de total distracción. Es lo que está diciendo el Señor. Hay una distracción absoluta y universal que obnubila los ojos espirituales, que obnubila el discernimiento espiritual y le da rienda suelta a los ojos humanos, a los ojos de la vanidad, a los ojos de la carnosidad, que los conduce al pecado, al discernimiento humano, no al discernimiento espiritual. El texto nos habla de que comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y qué es lo que comían y bebían? ¿Y cómo se casaban y se daban en el casamiento? Pues la respuesta la vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. No busquen más, solamente en las Sagradas Escrituras vamos a encontrar la respuesta. Y la respuesta es que comían lo que Dios había prohibido. ¿Sí? Se hacían sus grandes comilonas de cerdo y otras clases de animales, ¿sí? Que están prohibidos en Levítico 11.
¿Ya? Se casaban y se daban en casamiento por fuera de lo establecido por el Eterno. Lo estamos viendo. ¿Sí? Hombre con hombre, mujer con mujer. No olvides que el Eterno, siempre está interesado y preocupado por lo que tú comes y con quién te unes en matrimonio. Y así nos lo dejó en Levítico 11, cómo nos comía. Encontramos en la Sagrada Escritura cómo es que Dios quiere que sean los casamientos. Que sean un solo cuerpo y una sola carne. ¿Sí? Y que dice la Sagrada Escritura que lo que Dios une no lo separe el hombre. Pero hoy en día existen las leyes de que te permiten el matrimonio. Es el hombre, no es el Señor. ¿Sí? Mucha gente piensa que esto no es relevante ni importante para la salvación. No. Paja allá del predicador. Eso no pasa. Vivamos que la vida es corta. Bebamos, comamos a la manera como nosotros nos provoque. Ese es el paradigma de nuestra generación y el de las generaciones pasadas. La humanidad en los tiempos de Noé se perdió y pereció porque ellos comían y bebían lo que Adonai no quería. No podemos comer lo que sea, no. Nosotros los que andamos en obediencia a Dios, a la Parashá, a la Torah viviente que es Yeshua, debemos comer lo que Adonai manda a través de su Torah. Cuídense de esa mentira. Hay una mentira muy frecuente y les digo que se cuiden de ella. Algunos pregonan, no, es que podemos comer de todo porque basta con orar y enseguida santificamos y limpiamos la comida. Eso es una gran mentira. Mentira de las tinieblas. Porque si el Eterno declara un alimento impuro, óiganlo muy bien, si el Eterno declara que un alimento es impuro, por mucho que tú ores, ese alimento no se va a santificar ni se va a volver puro. Así que no crean esa mentira. Desde los tiempos de la creación, Adonai se preocupó por lo que debíamos comer. Y lo podemos constatar ya desde los tiempos de la creación, en los capítulos 2 y 3 de Génesis, y después nos podemos ir a Levítico 11 y vamos a encontrar allá qué es lo que nosotros debemos comer. Eso es lo que Dios estableció. Dios estableció todas las cosas para nuestra vida, como qué debemos comer, cómo nos debemos casar, cómo nos debemos vestir, cómo debemos tomar el vino y cómo nos debemos divertir. Dice la Sagrada Escritura que todo tiene un tiempo, todo, no hay nada, todo tiene un tiempo, pero es en los tiempos y a la manera del Señor, no a los tiempos y a la manera de nuestras generaciones, ni a los tiempos ni a la manera del mundo. Las Escrituras nos muestran que desde que la humanidad es humanidad, todas las generaciones se han pervertido, todas, y la generación nuestra no es la excepción. Entonces ya lo saben, todas las generaciones pervertidas. Entonces nuestros hijos que van a formar una generación, cuidémoslas para que no se contaminen, para que no. Y en estos tiempos no es diferente, pues vemos como ya la gente no tiene en cuenta los mandamientos de Adonai. Vemos cómo se suceden divorcios y se llevan casamientos con sexos del mismo sexo. Vemos cómo los científicos quieren jugar a ser Dios, manipulando la genética. ¿Sí? El ser humano es insaciable, la carne es insaciable, quiere saciarse y no encuentra satisfacción. Por eso se pervierte cada vez más, porque lo que probó ya no le satisface.
y sí tiene que estar siguiendo, probando otras cosas hasta que queda completamente pervertida, porque esas cosas lo llevan a la perversión. ¿Sí? Hermanos, el mundo se está perfilando a una perdición total, como sucedió en los días de Noé. Hermanos, si comprendemos todo esto, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué vamos a hacer todos nosotros? Si estamos viendo estas cosas y Dios nos las está advirtiendo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues debemos imitar a Noé, que así como Noé marcó la diferencia en su generación, así nosotros debemos también marcar diferencia, ¿sí?, con esta generación en que estamos viviendo, obedeciendo con fe e intencionalmente los principios y fundamentos que Él nos dejó en su Torá. Noé nos ha demostrado con esta enseñanza que podemos vivir en medio de una generación perversa sin contaminarnos. Podemos vivir sin contaminarnos. Miren lo que nos enseña Hechos, capítulo 2, versículo 40. Vamos allá, Hechos 2, versículo 40. Hechos 2, versículo 40. Esto creo lo escribió Pedro, ¿no? Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Yo hoy les digo, sed salvos de esta perversa generación. Esas palabras de Hechos 2, Alberto fue Pedro, ¿verdad? ¿Ah? Pedro, son palabras que hoy retumban y que debemos llevarlas a cabo. Sé salvo en medio de esta perversa. Sálvense, hermanos, busquen la salvación como la buscó Noé. Noé la encontró en Adonai, Noé la encontró en el arca, y ese arca hoy para nosotros es Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach es el arca que nos lleva a la presencia del Eterno. Sálvate, hermano, salvémonos todos. Salva a tu familia, salva tu país, salva tu pueblo, salva tu barrio, salva tu ciudad. No te quedes estático. Con tu ejemplo de vida, apartándote de las tinieblas, vas a predicar mejor que con la misma palabra. Te vas a salvar de esta generación perversa. Yo anhelo, hermanos, grandemente y le pido al Dios Todopoderoso que tú y yo seamos salvados en medio de esta generación perversa. Busquemos la presencia del Eterno. Y esa presencia se encuentra en el arca de Yeshua. Y ese arca está todavía abierta. Ese arca todavía está abierta para la salvación. Todavía tenemos una oportunidad, hermanos. No la desperdiciemos. Andemos en completa, total, absoluta e intencional obediencia al Señor. Y verán a ver que ustedes están cumpliendo grandes postulados de trascendencia eterna. Dios los bendiga a todos. Amén. Oremos, que la presencia del Dios Todopoderoso las acompañe en todo momento de sus vidas, para que no se dejen contaminar de esta generación perversa. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, oh Dios. Amén y amén. Amén.